y esta reflexión, esta prédica te bendice, compártala con otras personas para que tú también seas un instrumento de bendición. Vamos a leer el Salmo 34:1 y nos responde la palabra: ¿cuándo debo alabar a Dios? Dice el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando dice la Biblia que yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca. A mí eso me gusta, porque cuando está usted trabajando allá, vamos a decir en la carpintería, metiéndole palitos a la carpintería, a la máquina, está alabando a Dios. Cuando la señora está limpiando la nevera, aleluya, gloria a Dios. Cuando está fregando, la fregona coge sabor, aleluya, Dios te bendiga. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, en todo momento, dice, y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi boca no debe andar diciendo mentiras, malas palabras o quejas, sino estar alabando continuamente al Señor. Y en el número 2 dice, siguiente, dice, en Jehová se gloriará mi alma. O sea, cuando uno adora a Dios, mi alma se pone aún más contenta, aún más alegre. Y dice, le oirán los mansos y se alegrarán. Es decir, que cuando nosotros alabamos y los demás escuchan, estamos bendiciendo a las demás personas. Y dice en el siguiente, engrandecer a Jehová conmigo. Está hablando la Biblia de que cuando uno dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltaremos aún a su nombre. Aún es cuando hay 2 o 3 o más, están exaltando el nombre de Dios. Y dice, y esto es para cerrar, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Tremendo. Entonces, la pregunta que ronda en el ambiente que estaba haciendo yo al principio es, ¿por qué debemos alabar a Dios? Y entonces, vamos a interactuar un poquito con la iglesia, casi nunca lo hago, pero vamos a ver, yo quiero que levante su mano, diga, ¿por qué es bueno? ¿Por qué no sé qué? Levante cada uno, ¿por qué debemos adorar a Dios? Dímelo, Pedro. ¿Por qué es bueno? Otro. Porque nos sostiene, otro. Porque todo lo que respira alaba al Señor. Otro más. Porque aviva el espíritu. Porque es fiel. Otro. Falta. Porque su misericordia es para siempre. Otro, todavía quedan dos. Sí, vale, no, entonces yo digo, porque Él es bueno, maravilloso, poderoso, grande, fuerte. Entonces, esos son atributos de Dios. Dice, no lo vamos a poner ahí porque ya ustedes lo dijeron, dice, vamos a alabar a Jehová porque tú eres santo y tú habitas en las alabanzas de su pueblo. Y le dice el otro, dice, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es su alabanza. Entonces, alabar a Dios es algo muy bonito. Entonces, yo les voy a dar un tic, como dice mi esposa, dice, como todos tenemos problemas, como todos tenemos dificultades, ya sea económicas, sentimentales, de papeles, de trabajo, de no sé qué, usted se pone a alabar al Señor y el Señor va obrando en su situación. ¿Tiene problemas? Alabe al Señor. ¿Tiene dificultades? Adore al Señor. ¿Tiene mal genio? Adora. Esto es real. Tú tienes mal genio y se pone a adorar al Señor y se le quita el mal genio.
a excepción de algunos, ¿no? Eso ya. Entonces me ha interactuado más. Sí. Entonces, vale la pena adorar al Señor porque le transforma a uno la atmósfera. Y lo que decía la canción, en la primera canción, la alabanza es un arma de guerra. Cuando nosotros alabamos al Señor, estamos ganando una pelea, ganando una batalla. Entonces, nosotros, entre más conozcamos a Dios, entre más lo entendamos, más ganas nos da de alabar al Señor. Y por eso es importante que nosotros hagamos la adoración como un arma de guerra y como una vida continua. Ponga a Abraham que cante alabanzas para que se duerma la niña. Amén. Sí, sí. Bueno, le voy a dar 3 puntos por los cuales debemos alabar a Dios. 3 puntos. Entonces, el primero es, dice la Biblia que cuando Satanás tentó a Jesús, le dice, escrito está, al su Dios, ¿cómo es? Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la misma Biblia nos dice que nosotros debemos adorar a Dios por los atributos de Dios, o sea, por lo que Él es. Si tú lo adoras por lo que le da, entonces la cosa funciona mal, porque el día que no le dé nada, entonces no lo va a adorar. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios primero por lo que Él es. Y que hablábamos, porque es el creador, es grande, es poderoso, es bueno, es misericordioso, es majestuoso, pensó en mí, me bendice, me escogió, me sacó de donde estaba. Entonces, por eso es por lo que Dios es, por lo que es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. En el Salmo, no lo ponga, en el Salmo 106:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, tenemos que alabar a Dios por lo que Él es. Porque yo les decía hoy en el discipulado, decía, nosotros tenemos que adorar a Dios y verlo como un amigo, como un hermano, como el Padre, todo lo que es Dios bueno. Pero nunca nos debemos olvidar que Él es Dios y que Él está por encima de nosotros y que Él es todopoderoso y que el Dios tan poderoso, tan bueno, que tiene el control de todo, se fija en ti y en mí. Y eso es tremendo, eso es para volarle la cabeza a cualquiera. Con tanto problema que hay en el mundo, y se fija en ti, se fija en mí. Entonces es un Dios maravilloso que por lo que Él es debemos adorarle. Segundo punto, ahí sí viene. ¿Por qué debemos adorarle? Por lo que ha hecho en mí. ¿Qué ha hecho en mí? Ha hecho maravilloso, hay cosas maravillosas, ha hecho milagros, sanidades, me ha cambiado, me ha transformado. Y ha salvado mi familia, ha salvado mi casa, me ha dado un trabajo, me da salud, me da ropa, me da bendición. Entonces hay que alabar a Dios, hay que adorarle por lo que ha hecho en mí. Primero, por lo que Él es. Segundo, por lo que ha hecho en mí. Y tercero, por lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Hay infinidad de promesas en la Biblia que tú las vas a ver cumplidas. Que ha dicho que no te dejará, que ha dicho que no te desamparará, que ha dicho que te va a bendecir, que ha dicho que tú va a haber milagros en su casa, que ha dicho que su ministerio va a avanzar, que su familia va a crecer, que su familia va a ser salva. Entonces todo eso lo ha dicho. Entonces yo por eso adoro al Señor, porque ha dicho cosas muy buenas para mí y cosas muy buenas para mi familia. Entonces, en esas condiciones, nuestra vida debe ser una vida llena de alabanza, una vida llena de adoración.
Hay una historia muy buena que me gusta, que cada vez que la leo aprendo más. Es la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas iban llevando el evangelio, creando iglesias, formando iglesias, y a todo sitio iban bendiciendo, bendiciendo a las personas, iban haciendo sanidades, milagros, y de pronto llegaron a Éfeso. Y allí iban predicando, y de pronto se les acercó una mujer que era divina. Y la mujer decía: estos son los hijos de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero la mujer tenía un negocio por adivinar la vida, adivinar la suerte, darle una palabra a las personas. Ganaba dinero, pero el dinero era para sus amos, los que le facilitaban. Como ahora hay traficantes de inmigrantes, traficantes de situaciones, en esa época había unas personas que negociaban con esta mujer. Ella les adivinaba y ellos recogían el dinero. Entonces esta mujer todos los días iba detrás de Pablo y Silas. Son los hijos de Dios, son los hijos de Dios, son los hijos. Y un día le dijo Pablo: espíritu de adivinación, te reprendo en el nombre de Jesús. Y sale de esa mujer. Y salió esa mujer y se le acabó el temita de andar adivinándole la suerte a las personas. Y entonces los amos, los traficantes de la suerte, se pusieron molestos y dijeron: estos hombres están enseñando cosas que no son de los romanos. Estos hombres empezaron a acusarlo porque le había quitado el negocio de esta mujer, porque esta mujer ya se le acabó la adivinación. Y entonces lo primero que hicieron fue empezar a acusarlos ante las autoridades. Pablo y Silas no hicieron nada raro, nada diferente. Lo que hicieron fue liberar a esa mujer del espíritu de adivinación. ¿Y qué pasó? Entonces los acusaron delante de los magistrados. Y entonces ahí sí, Hechos 16:22. ¿Estaban haciendo algo malo? No. Estaban bendiciendo a la gente. Estaban sanando, estaban liberando, estaban salvando a las personas. Y resulta que estos hombres los acusaron. Dice: se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Se agolpó el pueblo contra ellos porque alguien los acusó injustamente, alguien los señaló incorrectamente. Dice: se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y en el número 23 dice: después de haberlos azotado mucho. ¿Qué hicieron? Los azotaron mucho. Sangraban, no tenían ropas. Y dice: y después los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué hicieron? Los azotaron con varas, le rompieron la piel, sangraban, le rompieron músculos, los azotaron de una manera cruel, y luego los echaron en la cárcel. Le dijeron: carcelero, me responde por estos dos. Y entonces en el número 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Entonces, póngase en la situación de Pablo y de Silas. ¿Qué hicieron? El carcelero, después de haberlos visto todos sangrantes, todos, no tuvo compasión de ellos, sino que los metió en el calabozo de más adentro para que no se escaparan, y fuera eso los encadenó y les aseguró los pies
a los cepos para que no se movieran. Entonces no podían ni acostarse, no podían hacer nada y estaban allí. Póngase en su situación, pongámonos en la situación de ellos. Señor, ¿por qué nos ha abandonado? Y después de que estamos predicando el evangelio van y nos golpean y nos llevan a la cárcel y nos ponen cadenas y nos ponen cepo. Eso sería la reacción natural, la reacción normal de nosotros, de humanamente. No es justo lo que nos está sucediendo. Ni siquiera les daban agua, ni siquiera le hicieron nada, ni siquiera los curaron, ni nada, sino estaban allá. Pero resulta que Pablo y Silas no somos como muchos de nosotros. Nos quejamos, renegamos de Dios. Tenían razón de renegar de Dios, tal vez sí, tal vez no, porque estaban haciendo la obra de Dios y teóricamente Dios los había desamparado. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que este hombre los metió al más adentro y ni siquiera había una cama, ni había una manta. No eran las cárceles de España. Era una cárcel de esa época. No había televisión, no había aire acondicionado, no había piscina, no había comida, no había nada. Y estos hombres, en lugar de quejarse, dice, pero a la medianoche, la siguiente, pero a la medianoche, Pablo y Silas orando. ¿Qué hicieron? Orando. ¿Qué hicieron lo primero? Orando, y empezaron a cantar himnos a Dios y los presos le oían. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban duro, cantaban con buena voz para que los demás presos le escucharan. Estaban encadenados, estaban sus pies en los cepos, estaban sangrantes, no habían comido nada, estaban desnudos, a lo mejor, imagínense con este tiempo aguantando frío, y resulta que Pablo y Silas estaban primero orando y segundo cantando himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Alabando a Dios, adorando a Dios. Y en ese momento dice que la respuesta de Dios fue inmediata. Cuando ellos estaban adorando y cantando al Señor, me imagino que llegó el mensaje al cielo de inmediato. Y dice que de una vez la respuesta del Señor fue inmediata. Porque estaban orando, estaban cantando, pero no a escondidas. Señor, pobrecito, no, estaban cantando y adorando a Dios y todos los presos le escuchaban. Y dice que la respuesta dice, entonces en el número 26 sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de Pablo y Silas, no, de todos. La adoración hizo cosa tremenda. El cielo respondió. Mire, si el Señor tiene que mover un terremoto para traerle sanidad y liberación a su vida, va a mover un terremoto y va a hacer algo extraordinario para que venga libertad y sanidad a su vida. Y luego dice que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Si el Señor tiene que renovar sus estructuras mentales, si el Señor tiene que cambiar su mente o tiene que hacer algo extraordinario, lo va a hacer para que haya liberación en su vida. Y dice, y se arrancaron los cepos. Al arrancar los cepos ya se podían mover, y dice que entonces cuando se rompen los cepos hay liberación. ¿Por qué hubo liberación? Porque estos hombres estaban alabando y adorando a Dios. Y luego dice que se soltaron las cadenas, se rompieron las cadenas. La liberación trae rompimiento en las ataduras y en las cadenas que nos tienen cogidos. Y luego dice que se abrieron las puertas. ¿Por qué se abrieron las puertas?
porque ellos estaban siendo presos. Cuando nosotros adoramos y exaltamos al Señor, se rompen las puertas y los cerrojos que no nos dejan ser libres. Y luego dice que hubo libertad. En aquella cárcel fue la locura. De pronto, imagínense las puertas de hierro abriéndose, las cadenas cayendo, caían las cadenas en el suelo, los cerrojos se abrían, las puertas se abrían, estaban presos y hubo un momento a otro libertad. ¿Por qué hubo libertad? Porque la adoración y la alabanza trae liberación. La oración y la alabanza nos quita de todas esas ataduras y todas esas estructuras mentales que nosotros tenemos y nos trae a su libertad. Dice, si el Hijo libertare, seremos realmente libres. Y entonces, cuando sucede eso, el carcelero dijo, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque los carceleros tenían que responder con su vida por los presos. Y vieron las puertas abiertas. Y entonces, dice Pablo, entonces, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En el número 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué no se fueron? Si estaban libres, porque hubo un milagro de parte de Dios y todos estaban esperando la dirección del Dios Todopoderoso. Todos. Y entonces, dice en el número 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Cuando Dios trae liberación, no hay muerte. No hay muerte, porque el carcelero se iba a matar y dijo, no vamos a permitir que el carcelero se mate, se suicide. Y entonces, cuando el carcelero se dio cuenta que todos estaban ahí, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero, mire todo lo que hubo. ¿Qué hubo? Primero, se rompieron las cadenas. Segundo, se sacudieron los cimientos. Se arrancaron los cepos. Se abrieron las puertas. Hubo libertad. No hubo muerte. Y luego hubo salvación. Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De una paliza o de un palizón que le dieron a Pablo y a Silas, hubo liberación, hubo sanidad y hubo salvación. Pero ahí no termina. Dice en el número 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Pablo y Silas en el número 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hubo sanidad. El carcelero dije, voy a sanarle las heridas, les lavó las heridas. Y hubo sanidad ¿para quién? Para el carcelero y para toda su familia. Para el carcelero y toda tu casa. Y aquella misma noche, enseguida se bautizó él con todos los de su casa. Porque Pablo y Silas cantaron,
porque Pablo y Silas adoraron, vino una respuesta del cielo y no solamente fueron libres Pablo y Silas, sino que también fue salvo el carcelero y fue salvo toda la familia. Y luego sigue la historia, para no alargarla. Los magistrados inocentes, sin saber lo que había sucedido en la cárcel, al día siguiente le dijeron al carcelero: suelta a esos hombres, suelta a esos hombres. Y entonces me gusta porque, vamos a leerlo, cuando el número 35, el número 34, es que esto está muy buena esta historia. Dice el número 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No solamente hubo liberación, sino hubo comida, hubo provisión. ¿Provisión para quién? Para Pablo y Silas, porque los llevó a su casa y les puso mesa y hubo fiesta. Hubo fiesta, es como cuando dice que hay fiesta en el cielo. Hubo fiesta porque todos se regocijaron de haber creído en Dios. Y en el número 35 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelte a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que os haré salir y marchaos en paz. Pero Pablo se le salió el orgullo de hijo de Dios y dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Es decir, cuando dice Pablo siendo ciudadanos romanos, entonces cuando usted tenga una afrenta, diga: nosotros siendo ciudadanos del cielo, ahora nos van a humillar, pues que vengan y nos pidan disculpas también. Y entonces dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Mire, hermano, hubo una injusticia y nuestro Dios es un Dios de justicia. Hubo una injusticia con ellos y después los mismos que les azotaron tuvieron que pedirle disculpas. Y mire una cosa, los presos y Pablo no se salieron de la cárcel, estaban las puertas abiertas, pero ellos seguían la voz de Dios para que estos hombres llegaran a Cristo por el testimonio de Pablo y Silas. Hubieran podido irse y no se fueron porque estaban siguiendo al Dios Todopoderoso y su testimonio decía: ustedes van a ser salvos y va a ser salvo toda su casa. Y los bautizaron y todo, y comieron todo en la noche, y los alguaciles no sabían nada. Y al día siguiente vinieron y les pidieron disculpas y les dijeron: salgan de la cárcel, por favor, por favor. Entonces, todo eso hace Dios cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y cuando nosotros por encima de todo ponemos la adoración y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere tener éxito en su vida, si usted quiere ver justicia en su vida, si usted quiere ver sus problemas solucionados, adore al Dios Todopoderoso. Adore a Dios, adore a Dios y dele un aplauso al Señor, que hoy no le hemos dado aplausos. A veces nos quejamos por nuestros problemas. A veces nos quejamos por la situación que estamos pasando, que hay mucha diversidad de problemas, problemas económicos, ¿sí o no, hermanas?
Hay muchos problemas a veces, muchas situaciones. Entonces, cuando haya problemas o situaciones, uno adora al Señor y el Señor va dándole solución a los problemas. Si hay que derribar una cárcel, se derriba. Si hay que hacer terremotos, se derriba. Si hay que romper cadenas, el Señor las rompe. Si hay que romper ataduras, el Señor las rompe. Si hay que cortar maldiciones, el Señor las corta. Y si hay que poner mesa, el Señor pone mesa. Y si hay que traer provisión para la casa, trae provisión. Ese es el Dios nuestro, el Dios justo. Y después de la injusticia de ellos, el Señor dijo, aquí hay que honrar a estos hombres. Y los honraron, ¿quiénes? Los magistrados, permitiéndole y pidiéndole el favor de que salieran de la cárcel sin problema. ¿Todo por qué? Porque hubo una pareja que se determinó a alabar y adorar el nombre de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, se cambian atmósferas, se cambian maldiciones, se cambian diagnósticos, se transforman corazones, se arreglan matrimonios, se arreglan trabajos, hay papeles, hay bendiciones, hay aprobaciones. Ese es nuestro Dios, y no les hablamos de algo extraño por allá, sino el Dios que bendice y que cambia y transforma las vidas y las situaciones. Entonces, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? No te quejes de tu situación, no murmures de su situación, no señale a nadie. Si tiene problemas, dificultades, luchas, situaciones adversas, que siempre las hay, y las van a ver hasta que lleguemos al reino de los cielos. Allá no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber amargura, porque allí es diferente. Pero mientras estemos en este mundo, en esta tierra, vamos a tener esas dificultades, porque estamos en un mundo diferente. Pero para que el reino de los cielos llegue a nuestras vidas y cambien las situaciones, nosotros vamos a responder con adoración y alabanza. Al principio, como decía, adorar a Dios en todo tiempo, adorar a Dios en todo tiempo. Solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Ese es el legado que Dios nos deja a nosotros. Ese es el legado. Entonces, le estoy dando una solución fácil para sus problemas. Llevar la vida cristiana difícil, sí y no. Si nosotros adoramos al Dios Todopoderoso, Él es justo y va a sacarnos de los problemas y situaciones que nosotros estemos. Adórale. La oración rompe, la alabanza rompe, la adoración rompe. Cuando nosotros permitimos ese fluir de mi espíritu con el Espíritu de Dios, cuando permitimos que mi boca solamente salga adoración y alabanza, la vida cambia completamente. Amén. Póngase en pie, por favor, hermano. Póngase en pie. Vamos a sellar esta palabra en adoración. Ahí donde tú estás, empiece a hablar con el Señor. Cierre sus ojos, levante su mano, ponga su mano en el corazón y dígale: yo quiero ser un adorador. Póngale.